una nueva entrevista. Todos estos días el candidato presidencial Jaime Dum ha sido objeto también de información tras el seguimiento que hicieron los medios de comunicación respecto al trámite que estaba haciendo en la Contraloría. Respuestas de repente de la propia alcaldesa de la ciudad de El Alto, de las autoridades, secretarios de gabinete de esta alcaldía, que le decían: lo que nos hizo en 20 años no se puede hacer en un par de días. ¿Cuál es la situación legal y qué es lo que ocurre respecto a recibir este certificado de la Contraloría, la solvencia fiscal por parte de la Contraloría General del Estado? Vamos a preguntarle al doctor Benjamín Guzmán, quien es el asesor legal del candidato presidencial. Nos acompaña esta mañana. Doctor, bienvenido. Gracias por estos minutos con Televisión Universitaria. En el marco legal, ¿cuál es el paso, el proceso y cómo se encuentra todo este trabajo que está haciendo el candidato? Bienvenido. Muy buenos días, pues un grato saludo a usted, su equipo y su audiencia. Bueno, en el marco estrictamente legal, dentro de lo que significa el artículo 214 de la Constitución Política del Estado, vinculado a la 1178, que es la ley SAPCO, y una infinidad de decretos supremos, la única entidad autorizada en Bolivia a efectos de poder acreditar e informar si algún ciudadano tiene alguna deuda pendiente con el Estado o con el fisco es la Contraloría General del Estado. En ese orden de cosas, el documento que se ha presentado a los efectos de la inscripción del licenciado Jaime Dum precisamente es esa información, es esa solvencia fiscal que por un principio estrictamente de verdad material, que es lo que profesa la propia Constitución Política del Estado en su artículo 180, parágrafo primero vinculado al segundo, por ese principio, de verdad, repito una vez más, de verdad material, queda claramente establecido de manera objetiva y categórica que no hay ningún tipo de deuda pendiente o pliego de cargo en suspenso o pliego de cargo por cumplir, lo que significa que la situación, el estatus legal, el estatus jurídico en el ámbito de las elecciones de agosto 17 es de candidato inscrito, que a la fecha estamos esperando la evaluación que por mandato de la ley también tiene que realizar el órgano electoral y en ese antecedente determinar si él está habilitado en cumplimiento de los requisitos que establece la normativa o lo que vaya a suceder. Pero por lo menos ante yo lo denomino, bajo la lupa de la ley, ante la majestuosidad de la ley, el licenciado Jaime Dum está y tendría que ser habilitado a los fines del propósito de terciar en las elecciones nacionales. En ese marco, entonces, luego de conocer todo lo legal que respalda esta emisión de la solvencia, las implicaciones jurídicas que implica este documento. Bueno, las implicaciones jurídicas, le acabo de decir hace minutos atrás, es el acreditar. Solamente nos permite la acreditación. El demostrar, el acreditar que no se tiene ningún pliego de cargo pendiente de cumplimiento ante el Estado. Doctor, es importante también poder hablar de la situación actual del proceso de inscripción. El miércoles pasado vencía el plazo para la entrega de fotografías porque se dice los 8 millones de boletas o las 8 millones de boletas deben ser ya impresas en los próximos días, iniciando el mes de julio. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se encuentra ahí este proceso de inscripción? La gente se pregunta, ¿se pudo inscribir? ¿No se pudo inscribir? Tras conocerse también la renuncia de quien estaba ya inscrito como precandidato. Por supuesto que se inscribió. El día ayer fue el día miércoles, el día 25, el transcurso entre las 7 y 8 de la noche, se inscribió. Se presentó la fotografía, se presentaron los 11 requisitos que establece la norma a los efectos de inscribirse. Le dije hace minutos atrás, el estatus jurídico en el ámbito de la elección nacional del licenciado Jaime Dum es de candidato inscrito. Eso significa que ya está inscrito. Lo único que falta es que el órgano electoral, también dentro del marco procedimental, evalúe los documentos, revise, por así decirlo, los documentos y lo habilite sin mayor inconveniente, ¿no? Porque les repito, a ver, ¿cuál es el propósito de una solvencia fiscal?
y todo el mundo sabe. Yo voy a a la Contraloría General del Estado, le digo, pues deme una solvencia donde se acredite cuál es mi situación hasta este momento, hasta el momento de emitir el pliego, ese documento. Yo tengo deudas con el Estado, o he pagado, no he pagado. Entonces el documento sale y dice, evidentemente habían procesos que han sido cancelados y han sido acreditados esa cancelación. Entonces eso se llama solvencia fiscal y eso se presentó. Doctor, hay una duda también. Ayer se publicaba la carta que el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral plurinacional a la cabeza del señor Óscar Hasenteufel, había enviado a la alcaldesa de la ciudad de El Alto. Hoy, uno de los principales periódicos es de circulación nacional, sí, parte del Estado, titulaba que el único que puede pedir y dar todos los datos de esta solvencia es, la Contraloría General del Estado. Esta carta podría ayudar a certificar que ya se han saneado estos procesos para que se habilite al 100% a Jaime Dunn. Bueno, no ayuda ni perjudica porque es una conducta y es una actitud arbitraria y abusiva de parte del órgano electoral. Porque de acuerdo a su propio reglamento, en cuanto a la verificación de documentos y observación, en el artículo 18, parágrafo 4, y cito de manera categórica, señala: el Tribunal Supremo Electoral podrá verificar, constatar y pedir información, hasta ahí está todo bien, sobre los documentos presentados con las entidades emisoras. La alcaldía, ¿qué ha emitido o qué documento dentro de los requisitos que exige la norma? La alcaldía del Alto, ¿cuál es el documento que tendría que haberse presentado en relación a la alcaldía dentro de esos 11 requisitos? Donde está la libreta de servicio militar, la solvencia fiscal y otra lista de documentos. No, la ley no necesita, no exige que se presente algún tipo de certificación emitido por alguna alcaldía o gobernación o como quieran llamarlo, en el caso concreto una alcaldía. Entonces, en el momento en que el órgano electoral ya está solicitando, está excediendo sus funciones, está excediendo sus atribuciones y básicamente está en contrasentido a su propia norma. Eso no es correcto, les seré sincero. Entonces, cualquier información que la alcaldía mande a favor o en contra es nulo de pleno derecho porque la alcaldía del Alto estaría actuando sin competencia. Y el artículo 122 de la Constitución Política del Estado señala aquellas autoridades que se atribuyan funciones que no les competen, como en el caso concreto, son nulos de pleno derecho. Entonces, a partir de ahí es donde ya peligrosamente nosotros advertimos, y espero equivocarme, peligrosamente advertimos que están pretendiendo accidentar una vez más la candidatura del licenciado Jaime Dunn. Doctor, entonces, a ver, en el marco legal, en lo que comprende a todo el proceso, se ha cumplido con todo lo que dice la norma. ¿Ustedes temen que sea una intención netamente política de inhabilitar al candidato que, según últimas encuestas llevadas adelante por medios de comunicación en territorio nacional, tiene un importante ascenso en cuanto a porcentaje de preferencia? Por supuesto, por supuesto. La norma que le acabo de citar es la norma que rige el proceso de inscripción, de verificación de los documentos de los candidatos. Es una norma que lo ha aprobado el propio órgano electoral. Y es el propio órgano electoral que ha señalado, necesitamos 11 requisitos, se presentaron. Dentro de esos 11 requisitos no se exige algún tipo de certificación de alguna entidad autónoma. Sí tiene atribución el órgano electoral de pedir información, pero esa información tendría que solicitar a la Contraloría, porque es la Contraloría quien ha emitido esa solvencia fiscal y no el gobierno autónomo municipal. Ahora, si nosotros consideramos quién está a la cabeza del gobierno autónomo municipal, una ciudadana que en el momento es contendiente o rival política del licenciado Jaime Dunn, ¿verdad? Entonces, ¿qué seguridad se puede tener
en el contenido y la veracidad de los datos que se puedan proporcionar. Doctor. La ley es sabia y al momento de elaborar este reglamento se dijo: no hay necesidad de certificaciones de entidades autónomas porque la Contraloría es la única, y el pedir a la alcaldía una certificación ya es un exceso, es un acto ilegal, y no lo digo yo, lo dice la norma. En ese orden de cosas, esto te da una... Cuando hay actos ilegales, ¿qué sugiere? Que los resultados podrían ser ilegales. El tiempo se nos ha cumplido, pero le voy a dar 30 segundos más, por favor. ¿Debería haber renunciado y pedido licencia la alcaldesa de la ciudad de El Alto para comenzar con este proceso netamente electoral y político? Hay varias autoridades que no lo han hecho y se está incluso presentando ya por parte de algunos abogados ciertos recursos para que se inhabiliten también esas candidaturas. Mire, como hombre de derecho, hombre de ley, le voy a dar una respuesta dentro del marco legal. Si bien la Constitución exige una renuncia, a excepción del presidente y vicepresidente, pero existe una sentencia constitucional del 2019 promovida por una exdiputada y entre otros, Norma Pierola, si no me equivoco, que tristemente han modulado la aplicación de esa norma constitucional y en aplicación del artículo 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo el principio de control de convencionalidad, pues lamentablemente se dijo que en aquella elección tendría que aplicarse ese principio de control de convencionalidad, aplicarse el artículo 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde no era necesario la renuncia de candidatos electos. Ahora, si esa sentencia constitucional es examinada, analizada y no existe otra que haya modulado, pues en el ámbito de la ley, bajo la lupa de la ley, una vez le digo, no es necesario la renuncia ni de alcaldes ni de nada. Entonces, pero eso es una cuestión que la tiene que definir el Tribunal Constitucional a través de las salas constitucionales. Pero en el caso que le comentamos de hace rato del licenciado Jaime Dun, nadie tiene que definir, solo cumplamos la ley y la ley es clara. Doctor, quiero agradecerle por estos minutos con Televisión Universitaria y por esta explicación que de repente está también ya disipando algunas dudas que tenía nuestra gente. Gracias. El agradecido soy yo, pues, y un cordial y un fuerte abrazo. Todo el marco legal, la explicación de cuál es el proceso que está cumpliendo el precandidato Jaime Dun respecto a lo que implica la inscripción para las elecciones generales. Nos ha acompañado Benjamín Guzmán, asesor legal de Jaime Dun.